Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Amantes del ciclismo, podéis pasar. Estáis en casa. Estáis en Cadena y Pedal. Y recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, TikTok e Instagram, @cadena.y.pedal, Facebook, Twitter y YouTube, @cadena y pedal. Muchas gracias. El alba está en ocaso. Cada pedalazo rompe el espacio. Cono pedalazo rompe el espacio. No te rindas, sigue adelante. Aunque la cuesta arriba sea constante. Con cada vuelta, con cada esfuerzo, tu corazón al ritmo, resistente y terso. Buenas, ¿qué pasa, grupeta? Pues vamos ya con el análisis de la etapa número 13 de este Tour de Francia 2024, jornada en la que íbamos desde Allen hasta Pau con un desnivel positivo de 2000 metros y que contaba con 165,3 kilómetros de distancia. En ella nos encontrábamos con ese sprint intermedio de Nogaro a los 88,5 de salida. Comenzábamos sumando tres corredores a esa lista de abandonos que repasábamos en el día de ayer y además dos de ellos españoles. Tomaban pie a tierra en el día de hoy Jesús Herrada del Cofidis y Juan Ayuso del UAE, al cual veíamos en carrera y finalmente, debido al COVID, terminaba por bajarse de la bici. Mismo fin que el esloveno Primož Roglič, que aunque sin fracturas debido a las dolencias sufridas tras las varias caídas que ha tenido, finalmente terminaba por abandonar. Racha para olvidar la de Roglič con el Tour. Daba comienzo la etapa y cuando restaban en torno a 178 para meta, se producía una fuga de 23 corredores, entre los que encontrábamos a Oyer Lazcano, el corredor español, y el más preocupante de cara al pelotón por esa clasificación general, Adam Yates, entre los fugados. Repasamos esa fuga con los nombres de los integrantes de la misma. La forman Jan Trantink del Visma-Lease Bike, Adam Yates del UAE, Michael Kwiatkowski del Ineos Grenadiers, Julien Bernard y Tom Skujins del Lidl Trek, Mateu Mohoric del Bahrain Victorious, Kevin Gueniet y Romain Grégoire del Groupama Français de Ye, Mathieu Van Der Poel, Axel Laurens por parte del Alpecin, Rui Costa, Nason Powles, Marin Van Der Berg por parte del Education First, Arnaud Delis, Brent Barmore del Lotto Destiny, Jakob Fuglsang, Hugo Hull del Israel, Oyer Lazcano en representación del Movistar, Fran Van Der Broek por parte del DSM, Davide Ballerini del Astana y Magnus Cornelsen y Jonas Abrahamsen del 1X, para terminar con Mathieu Van Der Poel del Total Energies. Íbamos avanzando y restando 146 kilómetros para meta, veíamos a Juan Ayuso mostrar unos preocupantes síntomas de encontrarse mal, el corredor español, pese a haber indicado que estaba bien, aunque tenía COVID. Tras ver a Adam Yates del UAE colado en la fuga, el Visma se ponía el mono de trabajo y tiraba a bloque en un intento por cortar el pelotón o reducir esa distancia con la cabeza de carrera. Finalmente, en torno a 130 kilómetros del final, Juan Ayuso ponía pie a tierra y abandonaba este Tour. Qué mala noticia, esperemos verle en la vuelta recuperado y al 100%. Contrarrestaba el equipo de Ineos, del corredor español mejor emplazado en la general, Carlos Rodríguez, el gran trabajo que estaba llevando a cabo el Visma, cerrando un hueco peligroso. En esa llegada al sprint intermedio de Nogaro, a falta de 69 kilómetros para meta, entraba en primer lugar Romain Grégoire, el corredor francés de la Français de Ye, seguido de Bernard y Magnus Cort. Poco después, el pelotón terminaría de dar caza al segundo grupo delantero, ya que se había fragmentado la fuga en dos, quedando solo como corredores más adelantados Michael Kwiatkowski del Ineos Grenadiers, Julien Bernard del Lidl Trek, Romain Grégoire de la Français de Ye y Magnus Cort del 1X. Restando 60 para meta y ante el peligro de abanicos, el Visma volvía a liderar el pelotón ante los posibles cortes por el viento. Tras ver esto, Tadej y a pura potencia provocaba un brutal látigo en el pelotón, donde veíamos muy atento al resto de hombres de la
general, como Jonas o Renko. Habiendo sido cazados todos los de la fuga del día, llegaban ahora el turno de la intentona de Carapaz y Johannessen, pero serían cazados pasados unos kilómetros. Stuyven, Van Moor y Grelier, así como unos kilómetros más tarde Bourgadeau y Laporte, lo intentaban también, y del mismo modo sin éxito. Llegaban todos juntos en los últimos 9 kilómetros, donde veíamos a los equipos de los sprinters y a los sprinters tomar posiciones. Faltaban 2 para meta y lo intentaba la bruta bestia Johannessen, que se está marcando un tour espectacular, pero sin éxito ya que era absorbido. Y entrábamos en ese último kilómetro muy bien el Intermarché Guanti, que tomaba la cabeza de carrera en esa curva para los intereses de su corredor estrella Biniam Girmay, y Philipsen se lanzaba hacia ese doblete, pero cuidado porque venía Van Aert recortando, Girmay que no llegaba a su rueda, y victoria para Jasper Philipsen, segunda en la cuenta del corredor del Alpecin, al que le ha costado entrar en esta edición con el buen sabor de la victoria, pero que parece haberse afanado al mismo. La enhorabuena para el belga, en una llegada en la que se ha producido una fuerte caída al comienzo de esa lucha por el sprint, donde Amaury Capiot del Arkea y lanzador de Demar se echaba al lado, lo que provocaba la caída de Van Gils del Lotto, que iba llevando a su líder de Lee para la disputa del sprint, y donde al intentar rebasarle por un hueco de la izquierda, el corredor del Arkea se iba al suelo en un movimiento donde yo la verdad que no sé de quién es la culpa, porque es lo habitual irse para ese lado para dejar paso a los que están disputando la etapa, a los que están disputando el sprint, pero es lo de siempre en estas llegadas y a la búsqueda de los intereses cada uno del suyo. Os dejo ahora con unas declaraciones del doble ganador de etapa y ganador de hoy Jasper Philipsen, donde indicaba a los medios del Tour algo así como que tuvo sus mejores sensaciones hasta ahora en este Tour de Francia y que no tuvieron el mejor comienzo y que sentían algo de mala suerte, pero que estaba feliz de que hubieran podido revertir la situación. Yeah, I had my best feeling so far in the Tour de France. We didn't have the best start, also feeling-wise, some bad luck, but I'm happy we could turn around already. Para finalizar, unas declaraciones del líder y maillot amarillo Tadej Pogačar, donde respondía cuando le preguntaban por la etapa tan loca de hoy, algo así como que no esperaban tanto de un grupo grande hoy, que tenían a Adam Yates en el grupo delantero, así que realmente resultó ser muy bueno para ellos, ya que no tuvieron que gastar mucho. We didn't expect that much of a big group in the front, and to that we had Adam in the front, so this was really turned out to be great for us, so we didn't need to spend a lot today. Por cierto, que no se me olvide, en el día de hoy se está empezando a oír ciertos rumores, y como tal lo tratamos, de que el Red Bull Bora pretende fichar a Evenepoel de forma inminente, de cara al año que viene, no esperando ni siquiera a acabar el Tour. De ser así, sería un auténtico bombazo, aunque, bueno, veremos a ver si termina por confirmarse o se queda en eso, en rumores. La noticia salta por parte del diario belga Hit List News. Seguiremos atentos aquí en Cadena y Pedal. Qué gran jornada la de hoy, que para nada ha sido una de esas que llaman de descanso. Bravo por el espectáculo de los corredores antes de esas 2 y exigentes etapas de los Pirineos. Vamos ya con este repaso de la etapa del día de hoy, con este top 10 de la etapa del día de hoy. Jasper Philipsen, ganador de la misma. Wout van Aert, segundo puesto de nuevo. Tercera posición para Pascal Ackermann. Cuarto Biniam Girmay. Quinto Hunt. Sexto Tim Wellens. Séptimo Rousseau. Octavo Cocoart. Novena posición para Tadej Pogačar, y cierra este top 10 Van Horscall. Seguimos avanzando y echamos un ojo a ese top 10 de la general, que sí que tiene algún cambio, ya que debido al abandono de Primož Roglič y de Juan Ayuso, claro. Por lo que respecta a lo demás no hay más cambios, pero sí que entran en esta clasificación Derek G del Israel y Matteo Jorgensen. Vamos a repasarla. Tadej Pogačar en primer lugar, Remco Evenepoel a 1.06, tercera posición para Jonas Vingegaard a 1.14, cuarto Joao Almeida a 4.20, quinto Carlos Rodríguez a 4.40, sexto Mikel Landa a 5.38, séptima posición para Adam Yates del UAE a 6.59, octavo puesto para Giulio Ciccone a 7.36, noveno Derek G a 7.54 y décimo, cerrando este top 10, Matteo Jorgensen del Visma Lease Bike a 8.56. Pasamos ahora a la combatividad y los maillot, aunque no hay mucho cambio. El premio a la combatividad de la etapa de hoy ha sido para Magnus Cort, el ciclista
danés del 1X, mientras que en los maillot seguimos sin cambios. El amarillo lo sigue portando Tadej Pogačar, el maillot por puntos Biniam Girmay sigue manteniéndolo, aunque es verdad que Jasper Philipsen al ganar hoy recorta puntos, aunque no creo que el corredor eritreo tenga muchos problemas para mantenerlo, a no ser que algún problema de fuerza mayor. Lo veo bastante entero en este Tour y bastante convencido de poder hacerlo, al igual que del mismo modo no quedan tampoco muchas llegadas al sprint ya, diría que queda una o dos si acaso. El maillot de la montaña sigue sin cambios, es de Tadej Pogačar, pero lo portará Jonas Abrahamsen del 1X, que está realizando un Tour de Francia sensacional, mientras que el maillot blanco lo sigue manteniendo el joven Remco Evenepoel, el Pitbull del Soudal Quick Step, con más de 3 minutos y medio de renta sobre el español Carlos Rodríguez, que ocupa el segundo puesto de esa clasificación. Turno ahora para el dato curioso del día de hoy, y bueno, en esta curiosidad, y aunque no es muy de agrado, nos ponemos un poco nostálgicos y sobre todo tristes para recordar la tragedia de Tom Simpson, uno de los hechos más impactantes en la historia del Tour de Francia y del ciclismo en general. Ocurrió una 13ª etapa del Tour, al igual que la de hoy, pero un 13 de julio del 67, durante la que incluía el ascenso al temido Mont Ventoux. Simpson era un ciclista de 29 años y uno de los favoritos para ganar el Tour del 67. La noche anterior, su manager le había presionado para que terminara entre los 5 primeros, amenazándole con no renovar su contrato. Según su compañero Collins Lewins, Simpson compró una caja, presumiblemente con anfetaminas, a 2 desconocidos por una suma importante de dinero. Durante la etapa, que se desarrollaba con normalidad, aunque con un intenso calor, Simpson había estado bebiendo más líquidos de lo habitual durante ese día. Al comenzar el ascenso al Mont Ventoux, Simpson mezcló anfetaminas con un sorbo de coñac, algo que finalmente resultaría fatal. A unos 3 kilómetros de la cima, Simpson comenzó a zigzaguear en la carretera, cayendo por primera vez, pero insistiendo en continuar. Poco después volvió a caer, pero esta vez ya no pudo levantarse. Los médicos intentaron reanimarlo en el lugar, aplicando respiración artificial y masaje cardíaco, pero nada pudieron hacer para salvarle la vida. Simpson fue trasladado en helicóptero al hospital de Aviñón, pero llegó ya fallecido. Oficialmente, la causa de la muerte fue una insuficiencia cardíaca provocada por deshidratación y el golpe de calor. Sin embargo, la autopsia reveló una combinación letal de anfetaminas y alcohol. Simpson fue el primer ciclista en morir durante el Tour de Francia por dopaje, y su muerte marcó un antes y un después en la lucha contra esta lacra, lucha que había comenzado apenas un año antes de este hecho y que intensificaría mucho al año siguiente y en los años venideros de este fin. La tragedia de Tom Simpson sigue siendo un recordatorio sombrío de los peligros del dopaje en el deporte y ha dejado una huella indeleble en la historia del ciclismo, el cual creo que ha dado pasos de gigante en este fin, siendo a mi juicio a día de hoy uno de los deportes más controlados que existen en lo que a esta lucha se refiere. Bueno, pues ponemos vista al frente y ahora sí que sí, empiezan los fuegos artificiales, llegan los Pirineos y nos encontramos con una etapa que va desde Pau hasta Chanilly-Chulain-Pladet, etapa número 14 ya, y que cuenta con 4.000 metros de desnivel positivo. Ahí es nada, pero es que además se reúnen este desnivel en tan solo 151,9 kilómetros de recorrido. Etapa de montaña, corta pero muy dura, donde nos encontramos en primera instancia con ese sprint intermedio en torno al kilómetro 71 de salida de Esquecesere, para después afrontar en el resto de la jornada 3 grandes dificultades montañosas, seguidas por este orden. En primer lugar, el Col del Tourmalet, puerto mitiquísimo del Tour y que cuenta con una distancia de 19 kilómetros, al 7,4% de pendiente media. Seguidamente, los corredores, tras descenderlo, se enfrentarán a un puerto de segunda categoría, Morquete de Alcizán, con 8,2 kilómetros al 5,1% de media, para terminar descendiéndolo y llegar a ese final en alto tras un nuevo puerto Os Category. En este caso hablamos de Chanilly-Chulain, de 10,6 kilómetros de distancia al 7,9% de pendiente media. Menudo etapón el que tenemos por delante, donde yo creo que veremos a un UAE que, aunque Pogačar parece haber pasado el testigo a Vingegaard, por eso de ir el danés peor clasificado en la general y quien lleva más tiempo perdido, si se encuentra con piernas, yo creo que Tadej atacará. Con lo frío y calculador que es Vingo, no lo veo atacando, a no ser que Tadej no ataque y lo pruebe al final, no jugándosela mucho. Pero por otro lado, ojo al tercero en discordia, ojo a Remco, que es un corredor valiente y quizás pueda dar mucho juego para la carrera. Veremos qué tal se le da esta prueba de fuego, ya que sí
sí que sí es una prueba de alta montaña y a estas alturas del Tour ya también las piernas pesan. Una pena, ¿no? Todos los abandonos que está habiendo a causa del COVID en gran medida, y bueno, el de Roglic, que por esa mala suerte que viene arrastrando con el Tour de Francia y esas dolencias que le han impedido seguir batiéndose el cobre ante estos titanes. Qué duro es este deporte, jamás nos cansaremos de decirlo. Tantos meses de preparación para perderlos en un suspiro. Por otro lado, creo que nos enfrentamos a una carrera donde llegará la fuga, pero bueno, esa es mi opinión. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que llegará una fuga o veremos victoria entre los hombres de la general? ¿Cómo creéis que plantearán la etapa los equipos del Visma o del UAE? ¿Atacarán a Pogačar? Coméntame, que te quiero leer. Como siempre, podéis contactarme a través del chat o en nuestras redes sociales. Date un like si te ha gustado el episodio de hoy, comparte y muchas gracias por estar ahí un día más. Ya sabéis, nos escuchamos, nos relevamos y hacemos camino aquí, en Cadena y Pedal. ¡Chao! Pedalear con fuerza.